Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con el licenciado Jorge Gordillo, director de Estudios Económicos de Cibanco, y su servidor Manuel Somoza para platicar de temas económico-financieros en México y en el mundo. Yo quisiera iniciar comentando que tuvimos una semana de mucha volatilidad, muchos cambios en las bolsas, sobre todo hacia arriba y hacia abajo, también en los mercados de bonos. Y todo esto sigue siendo producto de la incertidumbre que hay sobre el famoso tema de la inflación. A veces los mercados le creen a la Reserva Federal y moderan su comportamiento, pero a veces no le creen y entonces se ponen muy negativos y muy con tendencia hacia abajo. Al final, pues lo vamos a saber dentro de unos meses, porque yo creo que todavía mayo y junio son meses donde las comparaciones simplemente por la base estadística, pues no nos van a decir realmente de qué tamaño es el problema. Lo que sí, la discusión que sigue en la mesa es si la inflación es transitoria o es estructural. Yo me atrevo, y es una opinión muy personal, a pensar que es transitoria. No tengo por qué no creerle a la Reserva Federal. La verdad que lo que han dicho que iba a suceder es lo que ha sucedido. Sí creo que la inflación este año, enero, diciembre, va a ser del 3,5 cuando estábamos acostumbrados a inflaciones del 1,5, pero también creo que en el 2022 están todos los argumentos en la mesa para que volvamos a ver que la inflación cae nuevamente a niveles del 2%. Entonces, desde mi punto de vista, sería un tema de transitoriedad. Esta semana, con todo y la volatilidad, fue buena para las bolsas de valores, sobre todo en Asia. Por ejemplo, el Nikkei en Japón creció prácticamente 3%, Shanghai arriba del 3%. En la zona euro los rendimientos han sido en el año extraordinariamente buenos, arriba del 11% o 12% en euros, pero tan solo en la semana el Eurostock creció 1,23. El Dow tuvo una buena semana con un incremento del 1,14, el Standard & Poor's del 1,35, Nasdaq se recuperó con un incremento del 2,38 y curiosamente la bolsa mexicana no siguió esta pauta. La bolsa mexicana ha tenido un muy buen desempeño en lo que va del año, sin embargo la semana que termina estuvo realmente lateral, con una ligera baja de 0,17%. Pero bueno, el gran tema sigue siendo eso. Tuvimos mucha información económica no muy relevante. Por ejemplo, se revisó el PIB de México hacia mejor. En lugar de haber crecido en el primer trimestre 0,4, resulta que crecimos 0,8. Bueno, pues es una mejora. Se revisó el PIB de Estados Unidos. Ahí no hubo ninguna modificación. Simplemente se confirmó que esa economía había crecido en el primer trimestre del año al 6,4%, y yo creo que fue lo más relevante, aunque en términos generales la información que sale de los países desarrollados fue positiva. Se ve que está creciendo en forma interesante Estados Unidos, se ve que también Europa ya empieza a crecer fuerte, lo cual no habíamos visto en el primer trimestre del año, y Asia se está comportando tal y como lo habíamos previsto nosotros. Creemos que finalmente China va a lograr un crecimiento de su PIB del 8,5% en este año. Pero bueno, más sobre esto lo va a comentar el licenciado Gordillo. Adelante, Jorge. Gracias, Manuel. Saludos a todos. Efectivamente, así es como nos hemos comportado. Una semana donde los mercados estuvieron más tranquilos, más creyéndole a la Fed, como dices. Salieron muchos funcionarios de la Fed a tratar de alinear al mercado a expectativas de que todavía están muy convencidos de que todas las presiones en precios de diferentes servicios, diferentes productos, son disrupciones o son complemento o consecuencia de lo que pasó el año pasado con los descuentos que hubo y con las cierres que tuvimos que hacer por la pandemia. Entonces son temporales, es lo que nos dice la Fed, y hoy el mercado está jugando a favor y está creyéndole.
Nosotros también pensamos igual, como dices tú, pero lo que también está atrás es que también estamos viviendo historia, porque es completamente una crisis nueva para todos y no sabíamos cómo nos íbamos a recuperar. Y Estados Unidos le metió mucho dinero de todos los tipos de estímulos para tratar de recuperarse rápido, y la economía parece que está encarrilado a eso. Entonces, la idea de que los datos económicos salgan muy buenos le juega en contra a los mercados, siempre los hace dudar, los hace especular de que ya es mucho los estímulos que están dando, y los primeros que se van a salir son los estímulos. Primero, la compra de bonos de 120 mil millones de dólares que ha hecho mensualmente la Fed. Esa es la primera que se va a disminuir. Después, el plan de aumentar tasas de interés, y después un ajuste en impuestos por el lado fiscal. Yo creo que, bueno, yo estoy de acuerdo contigo, pero además esta crisis es nueva y tiene elementos que no se dieron en la crisis del 2008-2009. En aquel entonces, el que hizo el verdadero esfuerzo para sacar a la economía adelante fue la Reserva Federal a través de su quantitative easing. Finalmente, no me acuerdo si fueron 4 o 5 años, se emitieron 4 trillones de dólares de dinero que se utilizó para recompra de bonos. En ese caso eran principalmente hipotecarios, y de esa manera inyectarle liquidez a los bancos para que tuvieran dinero para prestar barato y no bonos, ¿no? Pero en esta crisis hay un elemento adicional que no se dio en el 2008 y el 2009, que son 4 o 5 trillones de dólares de carácter fiscal, de dinero que se le regaló a los ciudadanos norteamericanos, y que eso, bueno, pues cambia la ecuación, porque no solo son los estímulos monetarios de la Fed, sino también los estímulos fiscales. Entonces, el mercado tiene algo de razón cuando se preocupa. Es un territorio desconocido, implica riesgos, y eso es lo que está generando la volatilidad. Yo le creo a la Fed, pero también entiendo la volatilidad de los mercados, porque finalmente estamos en territorio que nunca habíamos experimentado en la historia moderna de Estados Unidos. Sí, y como comentamos la semana pasada, en cuestión del mercado bursátil, lo que hay que hoy está muy respaldado por los estímulos monetarios, muchas acciones que estamos viendo subir, pero cuando empiecen estas preocupaciones de que la economía ya se recuperó, de que van a salir estímulos, pues esas van a corregirse si no tienen sustento fundamental, y nos vamos a tener que volver a pegar a las que vienen sólidas, a las que tienen mejores números, a las que ya salieron de problemas de pandemia. Pues sí, porque el plan del presidente Biden es muy ambicioso. El viernes presentó su programa o su propuesta de presupuesto para el año entrante, y es de 6 trillones de dólares en anglosajón, ¿no? Bueno, ¿y con qué se va a financiar eso? Yo creo que las discusiones en el Congreso, que es al final el que tiene la última palabra, van a ser bien interesantes. Oye, pero nos queda 5 minutos. Me encantaría platicar de México, donde hubo mucha información. No solo se revisó el PIB al alza, también salió la inflación de la primera quincena de mayo, y a mí no me gustó. Bueno, la cuestión de la inflación nos confirmó que la inflación de abril era la más alta que íbamos a ver en el año. Eso sí se confirmó. ¿Por qué? Porque en la primera quincena de mayo, en términos anuales, ya vimos una disminución de 6.10 a 5.80. O sea, sí está disminuyendo, pero está por arriba de lo que esperábamos de corrección. O sea, sí hay presión inflacionaria un poco más fuerte de la que quisiéramos ver, y le va a costar trabajo a la economía regresar a los niveles que estén donde esté cómodos el Banco de México. Muy probablemente esté por arriba de la meta todo el año, y nosotros pensamos incluso que cierre la inflación en niveles cercanos al 5% o por encima del 5%. Sí, lo cual no es una buena noticia, ¿no? Que no se nos olvide que la meta del Banco de México es 3%, ¿no? Más o menos 1%. O sea que sí, la verdad está muy volada la expectativa de inflación. Y eso, bueno, primero nos lleva a la conclusión de que va a ser imposible para el Instituto Central el volver a bajar la tasa de interés. Es más, yo tengo la impresión de que en algún momento del año entrante, México, antes que Estados Unidos, vamos a ver las tasas de interés creciendo
en el 2022. Sí, incluso ya el mercado está adelantando que dentro de un año ya las tasas estén 100 puntos base arriba, ¿no? Ya están considerando 5% las tasas a un año, ¿no? Pues sí. Y luego también te voy a ser franco, me preocupa el que el señor presidente haya anunciado que no piensa ratificar a Alejandro Díaz de León como jefe de Banco de México, como gobernador del Banco Central. Yo creo que Díaz de León ha hecho un espléndido trabajo, ha sido muy cuidadoso, ha sido muy profesional, ha sido muy atinado, le han tocado épocas de enorme presión y turbulencia y ha salido avante muy bien. No entiendo por qué, si pudiera ser ratificado, simplemente no lo va a hacer. Y te voy a decir, mi segunda preocupación es que vayan a poner en su lugar a alguien muy a modo de la administración, no por otra cosa, sino porque eso sería un principio para empezar a lesionar la autonomía del Banco Central. O sea, cuando se tiene una junta de gobierno a modo, pues entonces, ¿dónde quedó la autonomía, no? No, el riesgo es ese, y el riesgo no es menor. El mercado ya sabía que era muy probable que no lo ratificaran. Lo ideal sería que lo hicieran, porque han reaccionado bien con el mercado, con el gobernador actual. Pero la simpatía que tenía con el presidente nunca fue muy evidentemente no buena. Entonces, sí sabíamos que no lo iba a ratificar, quizá. El problema es cómo lo dice, y con tanto tiempo de antelación, genera ruido. Entonces, además está ahí porque es un buen técnico, no porque sea simpático, ¿no? Exactamente. Y ahora, es un puesto muy importante en la administración pública. Hay dos cosas muy rápidas, en un minuto tenemos. Uno, salió el dato de la inversión extranjera directa, fueron 11,000 millones de dólares en el primer trimestre. El dato real del primer trimestre del año pasado fueron 16,000 millones. O sea, a mí no me salen las cuentas para estar tan contentos festejando este número. Ya veremos cuando salga el definitivo, ojalá y suba, seguramente va a subir de 11,000, pero bueno, pues vamos a verlo después. Y por otro lado también sale la balanza de pagos, y lo que más me preocupó fue que en este primer trimestre hubo una salida de 120,000 millones de pesos del dinero que los extranjeros mantienen en pesos invertido en bonos mexicanos. Esto significa 6,000 millones de dólares que se nos fueron. Sí, es un dinero considerable, no es un dinero escandaloso, pero cuando lo comparas con la mayoría de los países emergentes, normalmente hemos dicho que los países emergentes se han movido de manera similar, que es un fenómeno externo. Bueno, México sí encabeza de los países donde más se ha salido dinero en este rubro. De alguna manera está anticipando algo de preocupación de la política interna. Quizás sea este tema de elecciones, quizás sea el tema energético, como lo ha planteado el gobierno, pero también puede ser que nos esté anticipando que está queriendo un mayor premio y está adelantando aumentos en la tasa de interés antes de lo que quisiéramos ver. Pues sí, puede ser. Pues se nos acabó el tiempo, mi querido Jorge. Muchísimas gracias, pero sobre todo, gracias a todos ustedes por estar con nosotros aquí en Milenio Mercados en Perspectiva.